¿Cómo debemos de enfocar nuestra metodología a raíz del COVID? ¿Cómo debemos de reflejar esto en nuestro documento de la programación didáctica y por lo tanto cómo tenemos que redactarlo, adaptándolo a esta nueva situación? En este vídeo vamos a responder a ello. Hace unos 10 días, en este vídeo que tenemos aquí arriba, explicábamos cómo deberíamos de plantear la programación didáctica de forma general para adaptarla a la situación que estamos viviendo de pandemia. Y a raíz de ese vídeo os preguntaba, bueno, pues qué era aquello que más os inquietaba o sobre qué queríais que hiciésemos nuevos vídeos, ¿no? Y la mayor parte de las peticiones fueron acerca de la metodología. Así es que aquí estamos hoy para responder a esas preguntas, pero también para anunciarte que empiezo una serie de vídeos que van a estar especialmente preparados para esta situación en la que estamos viviendo. Vídeos como este para saber cómo adaptarnos metodológicamente, cómo adaptar nuestras programaciones didácticas, pero también vídeos de TICs, con TIC y con TAC, con tecnologías para la educación, ¿no? Así es que a ello nos dedicaremos. ¿Cómo enteraros de todo esto que vayamos publicando nuevo y que van a ser de tu interés? Pues suscribiéndote te irás enterando de todas las actualizaciones. Bueno, sin más dilación, empezamos. El apartado de metodología. El apartado de metodología realmente es un compendio de subapartados, ¿no? Es un apartado muy importante porque tiene una cantidad de elementos muy numerosa, ¿no? En este hablamos de los diferentes enfoques metodológicos, de los medios y recursos didácticos, de los tipos de actividades que vamos a desarrollar, de los espacios, de las formas de agrupamiento. Y si te das cuenta, si te pones a pensar en estas 4 o 5 cosas que acabo de comentar, a todas les afecta de forma directa la nueva realidad que estamos viviendo. Y por lo tanto tenemos que reflejarlo en nuestras programaciones didácticas. Bueno, si es que sin dilación empezamos en el apartado de metodología. Primero, los enfoques metodológicos. Fijaros, las administraciones educativas de todo el mundo, las directrices que han establecido son para que los alumnos trabajen, el alumnado trabaje de forma individual, es decir, volvemos a la tradicional organización de un aula en filas y en columnas en la que los alumnos tienen que limitar sus interacciones, al menos en lo que tiene que ver con tocarse, pasarse cosas, etcétera, etcétera. Así es que, ¿cuál es la alternativa? Primero, comentar exactamente lo que acabamos de comentar. Es decir, tener muy claro que tenemos que limitar el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, al menos en su vertiente más de mayor contacto, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos que optar por metodologías que están muy conectadas con los tiempos que estamos viviendo, como puede ser el Flipped Classroom. El Flipped Classroom que tira mucho de las TIC, como puede ser el visionado de vídeos previos a las sesiones en clase o el trabajo a través de plataformas virtuales, como puede ser el campus virtual, etcétera, pues son especialmente propicias para esta situación que estamos viviendo y creo que en un apartado de metodología deberíamos de reflejarlo. Lo mismo con respecto a metodologías como el método Montessori, en el que se abunde en el trabajo a través del juego, ¿no? Porque podemos tener un montón de aplicaciones que motiven al alumnado a modo de juego y que están muy a la orden del día ya en nuestras aulas, como puede ser Kahoot, como puede ser Socrative, como puede ser Quizlet, como puede ser también incluso aplicaciones que nosotros diseñemos a través de herramientas tan potentes como Genially. 2. Nos vamos a las actividades. Vamos a ver, los tipos de actividades que vamos a desarrollar son las de siempre, de inicio, de desarrollo, de ampliación, de síntesis, de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener muy presente lo que acabamos de comentar, y es que se impide compartir el material. En esto hay asignaturas que es más fácil de llevar a cabo, pero hay otras en las que nos va a costar mucho más trabajo. Así es que, desde luego, a la hora de plantear las actividades tenemos que tener muy claro que cada alumno o alumna deberá de trabajar con su propio material. Y lo más importante de todo, las administraciones educativas nos están diciendo que nos tenemos que poner en 3 posibles escenarios a lo largo de al menos el próximo curso.
a la hora de diseñar nuestras actividades, y es modalidad presencial, modalidad semipresencial y modalidad íntegramente a distancia, ¿no? Con lo cual, esto es lo más importante de todo. Cuando diseñes tus actividades tienes que pensar en que esa actividad debería de poder llevarse a cabo tanto de manera presencial como semipresencial como virtual, y es aquí donde radica la mayor de las complicaciones. Por lo tanto, cuando hablemos de las actividades tendremos que dejar muy claro que todas ellas intentarán estar pensadas para ser desarrolladas en el mayor número de modalidades posibles. 3. Medios y recursos didácticos. Ojo, porque incidimos en lo que antes anticipamos. Compartir el material ya no se puede. Es decir, podemos poner a unos alumnos a elaborar un mural como lo habíamos hecho siempre, compartiendo los rotuladores, compartiendo el pegamento, compartiendo tijeras, etcétera, etcétera. Eso ahora no se puede hacer. No podemos optar por esta forma de trabajo, con lo cual tenemos que pensar siempre que el material no va a ser compartido. ¿Dónde va a ser esto especialmente delicado? Bueno, pues si hablamos de secundaria o de primaria, se me ocurre que aquellas actividades que se vayan a realizar en sitios como laboratorio o un huerto escolar, esto también se podría hacer en infantil, pues tenemos que limitar absolutamente el uso de material a un trabajo absolutamente individual. Y si no podemos, pues desde luego la alternativa es simuladores. Por ejemplo, para secundaria y bachillerato tenemos simuladores de prácticas de laboratorio bastante interesantes. Otro punto de fricción en lo que a compartir material se refiere va a ser la biblioteca. ¿Cómo vamos a compartir los libros? Bueno, pues esto sí que lo podemos hacer perfectamente, pero recordando que siempre tenemos que mantener nuestros libros en cuarentena, como ya dijimos en el vídeo pasado. Así es que, desde luego, tendrá que haber también unas normas de uso de la biblioteca respecto de esto. 4. Espacios, formas de agrupamiento. Como decíamos al principio del vídeo, las administraciones educativas recomiendan, cuando no obligan, hacer filas y columnas con pupitres absolutamente independientes. Esto condiciona totalmente las formas de agrupamiento en un aula ordinaria, ya no digamos en educación física, por ejemplo, ¿no? Así es que, bueno, pues desde luego tenemos que tener un croquis de un aula muy claro que evite, pues desde luego, el trabajar en mesas en grupos. Se podría hacer también, pero desde luego las recomendaciones de las administraciones educativas van por otro lado. O por ejemplo, en forma de U, pues también sería algo impensable, porque el contacto es absolutamente directo entre los propios alumnos. En los comentarios del vídeo de la programación didáctica en general me pedíais una mención muy específica a educación física y a las lenguas en general, y en particular a las lenguas extranjeras. Algo que tenemos que tener en cuenta con respecto a estas últimas es que los alumnos, para empezar, tienen que estar siempre en el mismo aula, con lo cual ya no se van a desplazar al aula materia, y este es un condicionante importantísimo. Y es que, bueno, pues para empezar, ya no van a estar ambientados en su propio entorno, tal y como me explicaba el especialista de inglés, José Luis Vázquez. El hecho de que no haya atmósfera anglosajona, pues ya empieza condicionando absolutamente. Pero otro de los aspectos más importantes es que con el uso de la mascarilla no podemos ver los labios del alumnado, con lo cual los elementos fonéticos y fonológicos van a ser muy difíciles de ser, por no decir imposible, de ser evaluados por parte del profesorado y de verlos, lógicamente. El enfoque comunicativo se ve totalmente trastocado porque, desde luego, se limita muchísimo la interacción, y cosas tan del día a día en un aula de inglés como puede ser pues realizar un juego de mesa, ¿no?, para motivar al alumnado, pues aquí lo vemos totalmente cortado. Bueno, a lo mejor vendrá en los próximos vídeos en base a las propuestas que me hagáis, pero no podemos marcharnos sin responder a una de las que hicisteis, que es educación física. Lo primero de todo, recomendaros la página del COLEF, del Consejo General de Educación Física, porque primero aparecen no solamente consejos, sino que segundo aparecen también incluso actividades y recomendaciones en función de las etapas educativas.
Después, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Pues como podéis imaginaros, cuando se trata de juegos, abusar, entre comillas, de los juegos individuales, y cuando se trate de hacer actividades en el medio natural, pues se recomienda de una forma muy especial las actividades como puede ser correr o actividades de orientación. En este último caso, siempre y cuando se trabaje en equipos pequeños o muy pequeños y garantizando la separación. Y otro de los grandes campos en educación física, la expresión corporal, pues en este caso la propuesta que se hace por parte de las administraciones educativas es que siempre intentemos llevar a cabo coreografías y danzas que se puedan representar de forma individual. Bueno, pues esto es todo, pero lo mejor está por llegar, de eso estoy totalmente convencido, así es que no te lo pierdas, te espero en los próximos vídeos, suscríbete para no perderte ninguno. Nos vemos.